amigas y amigos, les presento mi proyecto de ingeniería de moda. Empezamos colocando la falda en el maniquí o franela. Colocar alfileres alrededor, manteniendo la pieza lo más vertical posible en referencia al piso, trabajando de una manera suave y asentada al cuerpo. Si hay un exceso de tela, hacer pliegues en la parte de atrás. Este paso es muy importante ya que vamos a crear un sofisticado escote. Con una cinta recuperada de una producción anterior, marcamos la posición del centro del escote. Empezamos a trabajar la forma en V, como muestra la figura. Colocar la cinta trabajada en el maniquí, cuidando de estar centrada. Darle forma un poco curvada mientras colocamos los alfileres, moldeando y sosteniendo la cinta al mismo tiempo para que mantenga el estilo. Este tipo de escote nos ayudará visualmente a obtener una postura más elegante, ya que el cuello lucirá más alargado. Si no cuenta con una cinta, la misma técnica que utilizo para la sisa la podemos aplicar al escote. El procedimiento lo veremos más adelante. En el centro del escote colocar dos alfileres. Esta es la posición más importante. Cada lado tiene alrededor de 3 alfileres. Poner atención a las orillas de la prenda, que debe estar sostenida. Este procedimiento nos ayudará a preservar el molde del escote. Llevar la cinta en la parte de atrás del escote, ubicar la curva del escote, en nuestro caso es cuadrada, y marcar. Utilizar la figura como guía para producir la forma. Se cose y se corta. Se continúa cosiendo abierta para aplanarla y asegurarla. Repetir el proceso en la siguiente esquina hasta terminar el escote. Sostener la cinta con alfileres y trabajar toda la espalda. En los ateliers de Haute Couture se cose a mano o puede mezclarse con piezas hechas a máquina. Esta prenda presenta detalles únicos y es muy versátil de llevar. Utiliza una puntada de hilvanado para sujetar temporalmente las dos piezas de la tela. Retirar la pieza del maniquí. Colocar el traje en una superficie plana y cortar dejando 3/4 de pulgada para costura. Doblar la costura hacia adentro y coser a mano a punto escondido y si es posible coserlo doble. El resultado obtenido es un escote de línea simple y con mucha elegancia. Sosteniéndolo y suavizando la tela con dos alfileres a los lados, empezar a marcar la sisa. En caso que no se cuente con un maniquí, colocar la pieza encima de la franela en una superficie plana, con los dos lados iguales y apareando el centro del escote y marcar. Sacar la prenda del maniquí igualando los dos lados del escote, tomando el centro como referencia. Colocar alfileres alrededor de la sisa y cortar dejando media pulgada para costura. Para el acabado final se dobla la orilla de la tela 2 veces. Realizar 3 vueltas para asegurar la costura o hacer el nudo. Llevar la aguja por dentro del doblez y hacer el siguiente nudo con 3 vueltas de cierre hasta completar la sisa. Ahora empezaremos a acentuar esas curvas en todos los lugares correctos. Utilizando la técnica de acordeón, siguiendo la gráfica de la pantalla como guía y observando el procedimiento. Antes de continuar, te invito a que te hagas acompañar de un buen equipo, el espejo, mientras se va trabajando la tela y sosteniendo con alfileres. Primero desarrollamos la forma del busto. Se debe trabajar de una forma armonizada, tomando la tela a la misma altura en ambos lados del vestido que produzca una caída natural. El ancho de los pliegues es alrededor de 3/4 de pulgada. La alta costura es hecha a mano. Toma cierto tiempo, pero se puede hacer y el resultado final es espectacular. Continuamos hasta llegar a los lados de la cadera y se repite el mismo procedimiento del otro lado del vestido. Chequea que el vestido esté balanceado y con una bonita caída al cuerpo. Tengamos en cuenta que lo que estamos haciendo es mejor, está mejor, se ve mejor y dura más. Nada de curvas en los lados, no te preocupes, lo vamos a solucionar. Marcamos ambos lados en la cintura para formar el punto de acordeón y sacarnos un poco de cadera. Moldeando la figura del cuerpo mientras se observa al espejo, ajustando y acomodando la tela. Aquí te estoy dando otra referencia gráfica para la elaboración del mismo punto de acordeón. Creamos esta misma estructura en la parte posterior de la prenda para obtener una buena caída en el torso.
Para que se haga más fácil de trabajar y tener mejor resultado, te sugiero que te quites el vestido cuantas veces sea necesario para realizar los puntos. Se pueden trabajar en el maniquí o en una superficie plana, ajustándolo a tu medida y dándole la forma a tu cuerpo o añadiendo en las partes donde no somos tan afortunadas. Los puntos se cosen a mano y por separado, asegurándolos muy bien. Amigos, espero que les haya gustado este video. Si fue así, te invito a que te suscribas al canal y por favor concédeme un like. Me dejes un comentario y nos estamos viendo para el próximo.